Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Hoy es miércoles 16 de enero. Ya vamos en 16. 15 de enero, perdón, era una equivocación aquí de la producción y entonces pues yo andaba despistado, no, mejor dicho, andaba en lo cierto y me despistaron. Hoy es miércoles 15 de enero de 2014. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La agencia oficiosa más escandalosa y repugnante de la historia judicial colombiana. El incidente judicial ayer alrededor de la destitución de Gustavo Petro es lisa y llanamente una vergüenza para el país y para su poder judicial. Si en algún momento nos han insultado diciéndonos que somos una república banana, si esto se mantiene en pie un minuto, si esto continúa con esa línea, vamos a ser la más banana de todas las repúblicas bananas del mundo. Esto es sencillamente grotesco, esto es ridículo, esto es una farsa que no tiene ningún sentido. Las providencias judiciales se deben respetar y entonces pues no hay más remedio que decir que una suspensión provisional que no cabe existe y que queda suspendido el proceso en el caso de la destitución de Petro. Aquí lo que hay es una infamia que constituye delitos por los que ese magistrado se debe ir para la cárcel. Por todas partes hay delitos en lo que pasó ayer. Se los explicaremos a ustedes con detalle. Ni cabía la agencia oficiosa, ni cabía la suspensión provisional, ni cabe la sala unitaria, ni es posible citar en auxilio de una tutela un salvamento de voto cuando hay 8 magistrados que toman decisión en contra de ese salvamento de voto, por ninguna parte. Y con esta tutela, queridos amigos, se pretende hacer la reforma constitucional más vasta, de mayor aliento, que se ha intentado en Colombia desde la promulgación de la Constitución del 91. Aquí queda eliminada de la Constitución la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, el derecho disciplinario de los servidores públicos. Queda constituida una nueva instancia de pérdida de investidura para todos los funcionarios, convirtiendo el Consejo de Estado en un ente de investigación para lo que no tiene ni estructura, ni vocación, ni capacidad, ni medios, ni nada. Es decir, esto vuelve patas arriba toda la Constitución política de Colombia, a propósito de una agencia oficiosa que no procede y que dicta que acepta un magistrado con una suspensión provisional que tampoco procede, y ese magistrado da la casualidad de que es el marido de una señora que es alta funcionaria del distrito, del acueducto del distrito. Y el otro señor, el agente oficioso, es un contratista del distrito. Estamos bien. Esto es vergonzoso, sencillamente nos da pena, nos da vergüenza. La lectura de esa providencia lo que produce es un movimiento de náuseas. Es muy difícil leer ese documento sin contener las náuseas, por su pobreza intelectual, por las tonterías que dice y por los alcances que tendría una providencia de esta naturaleza. Hablaremos hoy también de lo que está pasando en Ecopetrol. Esto es de una gravedad extraordinaria. En días pasados hemos estado hablando de PDVSA, la inmensa compañía petrolera venezolana que era modelo en América
de buen manejo, de eficiencia y de capacidad. La cogieron los amigos de Chávez, la convirtieron en la caja menor del gobierno chavista, buena para todo, apta para todo, y la acabaron, la liquidaron. PDVSA está al borde de la quiebra. ¿Será que están intentando algo parecido con Ecopetrol? ¿Que detrás de la reelección del doctor Juan Manuel Santos todo vale? El próximo 23, asamblea extraordinaria. Objetivo: poner en la junta directiva amigos, más amigos del doctor Santos. Aquí no se trata de buscar empresarios de primera condición, gente ilustrada, capaz, que tenga los elementos necesarios para dirigir la empresa, sino que no hay sino una condición única: ser amigo de Santos. En eso vamos, queridos amigos. A propósito, el presidente Santos se disculpó ayer en Norte de Santander por las demoritas en la reconstrucción de Gramalote, pero ahora sí asegura que para el 2015 estará lista y se hará una ciudad como nunca antes en la historia, a una velocidad vertiginosa y sorprendente. El día mismo de la catástrofe de Gramalote, el presidente dijo que la recuperación de la ciudad sería cosa de días, de semanas o de cortos meses. Han pasado los años y ahora se promete que ahora sí como nunca antes, se van a iniciar las obras. Rusia expulsa a periodista de los Estados Unidos. Esto no pasaba desde la Guerra Fría. Y Obama, a Obama todo le resbala. Y entonces todos los días le mecen las barbas y Obama no se da cuenta. La hermosa propuesta de las FARC sobre cultivos ilícitos. Lo hemos dicho en la hora de la verdad. Lo que las FARC están proponiendo es la división del país en ínsulas baratarias, en las que ellos mandan y ordenan como les da la gana. Alguien probablemente pensó o dijo que éramos unos exagerados. Pues ahí tienen la propuesta de las FARC para que digan si estamos exagerando 1 milímetro. Pero lo grave no es que eso lo propongan las FARC. Lo grave es que el doctor Santos con el doctor de la Calle y con Jaramillo y con estos plenipotenciarios son capaces de aceptarlo. Son capaces de aceptarlo. Eso sí es la entrega total del país a las FARC y al narcotráfico. Le imputan 4 delitos a Álvaro Tirado por Interbolsa. Cocaína en la casa de Justin Bieber. Este fue el mocoso que vino aquí a Colombia y que pintó grafitis y que hizo cosas y que dicen que canta. Esa es la aseveración que se hace de él, que tiene una enorme fortuna y que se convirtió en un mocoso insufrible. Pues acaba de ser detenido porque en un allanamiento que la policía le hizo a su casa cuando creía encontrar elementos que hubiera utilizado para dañar las casas vecinas, lo que encontró fue cocaína. Totalmente paralizada Tailandia. Desde hace muchas semanas, meses, les estamos diciendo a ustedes del problema político que hay en Tailandia con los ataques a la primera ministra Yingluck Shinawatra. Pues ahora el país está completamente paralizado. Lleva 3 días de un paro general y total que sufre Tailandia. Las tropas de Bashar al-Assad, ellas mismas, dicen que han ganado terreno en Alepo. Alepo es la ciudad clave, el bastión definitivo de la resistencia contra Bashar al-Assad. Pues los hombres de Bashar al-Assad dicen que han ganado terreno gracias a la guerra interna que están librando los opositores a Bashar al-Assad, divididos entre los de la yihad islámica y los que son opositores genuinos a ese régimen. Ayer se cumplió el primer día de votación del referendo en Egipto que pretende cambiar la Constitución y hubo 11 muertos. Los de la Hermandad Islámica no cejan en su propósito de impedir por todos los medios
que el referendo se cumpla y que Egipto tenga una constitución moderna no teocrática. El tema es ese. La Hermandad Islámica lo que quiere es otra teocracia, que como en Irán manden los ayatolas. Y los egipcios están diciendo que ya están maduros para ejercer la política como política y que está muy bien la religión, pero que la religión tiene su órbita, tiene su punto, tiene sus condiciones, tiene su sentido, pero no en la política. La comedia de Hollande, el presidente de Francia. Ay, pobre Francia, era lo que le faltaba. Hollande es el presidente más desprestigiado que Francia ha tenido en toda su historia. Pues es el socialismo, ¿no? El socialismo, al fin y al cabo, lo que produce son estas cosas. Entonces, que era un hombre como los demás y un ciudadano cualquiera, y entonces lo eligieron presidente. Eso ha sido una catástrofe. Francia es un país a la deriva. Y ahora resolvió sumarle a todo esto unas aventuras sentimentales que tienen al país entre divertido, confundido, estupefacto e indignado. Todo eso porque la cosa tiene incidencia política y entonces Hollande se tiene que defender y entonces la primera compañera, porque pues no habla de esposa sino de compañera, entonces la compañera está en el hospital y entonces viene la nueva actriz, una comedia rosa con un fondo trágico. Y es que Francia en los momentos más críticos de su historia no tiene quien la gobierne. 200 muertos causa hundimiento del bote de fugitivos en Sudán del Sur. Este fin de semana, el Centro Democrático irá al Huila. Esa gira se cumplirá empezando por Neiva, el viernes a las 5 de la tarde en el Centro Empresarial y de Negocios Antiguo Club Social. Luego en Garzón el sábado a las 10 de la mañana, en Timaná el mismo sábado a las 3 de la tarde, para terminar ese sábado en Pitalito con una concentración en la Cámara de Comercio a las 5 de la tarde. Y en La Plata habrá una concentración el domingo 10 en el Colegio Marillac. Entre destacadas personalidades uribistas del departamento del Huila, como es apenas obvio, se contarán también los candidatos al Senado de la República, dos de los jóvenes de la generación del 14, Paloma Valencia y Luis Alfredo Ramos. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Y recuerden que pueden seguirnos en Facebook o en Twitter en @Hora de la Verdad. Y también pueden sintonizarnos a través de Wunder Radio y TuneIn en sus dispositivos móviles. Y sintonizarnos también en las frecuencias de Radio Red 970 AM en Bogotá, en Medellín 710 AM, en Cali 1200 AM y en las frecuencias de quienes amablemente nos retransmiten en otros lugares del país. 1370 AM de Radio Sabana en Sincelejo, La Caucana 1040 de la Red Sonora en el departamento del Cauca, la emisora online del diario del Huila, Rumba Estéreo en Garzón, también en el Huila, 93.6 FM y Neiva Estéreo 93.8 FM, frecuencias que también transmiten La Hora de la Verdad. Y un saludo muy especial también a los oyentes que nos escuchan todos los días a través de nuestra página de internet, porque gracias a Grijalba Construcciones Metálicas Ingenieros Limitada, ustedes nos pueden escuchar a través de nuestra página en vivo o en diferido y hacernos llegar todas sus opiniones a través del chat. La dirección es www.lahoradelaverdad.com.co. Muy buenos días a todos. Con esta canción tan preciosa vamos a hablar de algo que parece increíble, pero es cierto. Cuando ya creíamos que la destitución de Petro era inminente, aparece una voltereta de la justicia que le ordena al gobierno abstenerse de darle cumplimiento. Al parecer se trata de una de las cerca de 800 tutelas interpuestas por los seguidores del mandatario, en donde el magistrado del Tribunal de Cundinamarca, José María Armenta Fuentes, cuya esposa es casualmente contratista del distrito, y quien, haciendo una interpretación libre de las leyes, acaba con la Constitución, la Procuraduría y en el camino arrasa hasta contra la Contraloría, si me apuran. Bueno, pues entramos así en una nueva fase de la especulación que, en lugar de ayudar a resolver, parece que profundiza más en ese
mundo de incoherencias, indeterminaciones. Dicen que con la tutela en juego, la suspensión en principio es por 10 días y mientras tanto se congela el proceso en su etapa actual, es decir, se suspenden también los términos para notificar a Petro por edicto y al gobierno para que proceda a nombrar alcalde encargado. Una barbaridad, dicen los expertos en el tema, en primer lugar, porque hay que aclarar que esta no es una sentencia, sino un auto. En segundo lugar, porque la tutela fue interpuesta por un señor agente oficioso de Gustavo Petro, y ese término de agente oficioso se usa cuando alguien actúa en nombre de una persona porque no puede defenderse, algo que definitivamente no aplicaría a Petro, pues este posee un gigantesco ejército de abogados. En tercer lugar, en las tutelas no procede la suspensión provisional. En cuarto lugar, este señor magistrado dice que actúa unitariamente. Y hasta donde yo entiendo, y me corrigen si me equivoco, la que actúa es la sala. Y en quinto lugar, lo que decíamos al principio, que se salta la Constitución y se burla de los organismos de control. En definitiva, un lío gigante que abre las puertas de la especulación, insisto, y en la que algunos proponen hasta que el proceso de voto de la revocatoria del alcalde sigue vivo y que podría modificarse la fecha. Una vez más contemplamos boquiabiertos cómo un magistrado entra y juega y torciéndole el cuello a la justicia acomoda las cosas a su antojo. Montserrat, otras cositas adicionales. Ese magistrado está casado con una señora que es funcionaria del distrito y una funcionaria importante del acueducto de Bogotá. Otro pequeño detalle, ¿de dónde sacan el cuento de que hay 10 días de aquí en adelante? La tutela tiene que ser resuelta en 10 días, lo que significa que los días que este magistrado se tomó, que no sabemos cuántos son, esos días cuentan para los 10 días de los que tiene el tribunal para pronunciarse sobre la tutela. De manera que faltarán 6 o 7 días. No sé de dónde se inventaron lo de los 10 días. La tutela no es que la apuren, es que dice expresamente que la Contraloría General de la República tampoco tiene poderes disciplinarios sobre los funcionarios de elección popular. Y en una parte dice que sobre los demás funcionarios tampoco. De manera que se acabó el derecho disciplinario. Los corruptos, pues si es que se toman esto en serio, deben estar celebrando con champaña francesa el auto de este señor. Un auto que toma además en sala unitaria, como él lo dice, no tiene ni siquiera la consideración de compartir en un tema tan importante, tan decisivo para la estructura del país, de compartir la responsabilidad con sus compañeros de sala. Es una agresión a sus compañeros de sala. Este hombre se ha pasado por la faja todo. Contraría sentencias expresas de la Corte Constitucional y se basa en un salvamento de voto de un magistrado de la Corte Constitucional que estuvo en desacuerdo con los otros 8. Pero él se queda con lo que dijo ese magistrado. Acaba con el derecho disciplinario en el país. Montserrat, esto es un escándalo sencillamente monumental. Y mire, Montserrat, usted dijo que había 600 o 700 tutelas, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué tal que salgan 350 tutelas a favor y 350 en contra? Sí. Por eso quien presenta una tutela tiene que dejar protesta de que esa es la única tutela que ha interpuesto. Eso le dice a usted el absurdo que está contenido en las maromas de unos abogados que tiene el doctor Petro, cuya capacidad de enredo el país conoce, como el doctor Iguarán, por ejemplo. El país sabe muy bien cómo es ese sujeto, haciendo de agentes oficiosos, lo que permitiría que hubiera 700 tutelas de sentido contrario. ¿Cuál prevalece? No, señora. El agente oficioso tiene que explicar por qué obra como agente oficioso, por qué el titular del derecho está en incapacidad de atender la defensa de sus intereses. Petro tiene todo un batallón
de abogados, de juristas reales o de pseudojuristas, de sedicentes juristas a su disposición. ¿Con qué derecho este hombre, que sabe usted, el que interpone la tutela como agente oficioso también es contratista del distrito? No, es que esto es inaudito. No, es un chiste, es un desorden absoluto. El magistrado casado con una señora que es funcionaria del distrito y el que interpone la tutela es un contratista del distrito. Y este señor no toma la precaución de decir, bueno, esta es la única tutela que se puede tomar sobre el particular. Ah, no, un agente oficioso, cualquiera, caído de la nada, para proteger los derechos de un hombre que tiene la mayor cantidad de abogados a su disposición, como el país entero lo sabe. Otra cosita, Montserrat, ¿cómo le parece una tutela contra una providencia que no tiene poder vinculante porque no ha sido notificada y que el magistrado no conoce? ¿Cómo le parece? Pregunto, Sí. doctor Londoño, partamos del hecho de que esto es una aberración, como estamos concluyendo, ¿no? ¿Esto cómo va a afectar al proceso de destitución de Petro? ¿Sí va a afectar o no? Montserrat, ya el procurador dijo que él respetaba las decisiones del juez. Entonces van a pasar unos días mientras los magistrados del tribunal toman la decisión en sala, la que han debido tomar en este caso, para una suspensión provisional que no procede en las tutelas. El término de las tutelas es tan breve que no cabe una suspensión provisional en la mitad del camino. Y cuando el juez tiene la convicción de que se está violando un derecho, dicta de una vez la sentencia de tutela. ¿Para qué una suspensión provisional? Entonces, Montserrat, en suma, usted me pregunta, ¿qué va a pasar? Yo le digo lo que diga el tribunal ya reunido en sala y ya obrando seriamente respecto a un señor que tiene además un pasado complicado, ¿no? Aquí estoy viendo recortes periodísticos que recuerdan que fue destituido como juez en La Guajira por actos de corrupción. ¿Cómo fue que después se reintegró al servicio judicial y terminó de magistrado nada menos que en el Tribunal de Cundinamarca? ¿Esa voltereta cómo la dio? Además, le aseguro, Montserrat, mire, entienda que yo soy buen catador de sentencias y de literatura judicial. Esto es lo más pobre, lo más alrevesado. Esto no lo escribe sino un loco, no lo escribe sino un demente. Qué pena me da decirlo, pero no entiendo cómo este sujeto puede ser magistrado de una entidad respetable como el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. No lo entiendo. Uno se pone a leer estas cosas y dice, al fin, ¿esto cómo es? ¿Y esto para dónde va? ¿Cómo le parece que en lugar de poder disciplinario de la Procuraduría y de la Contraloría, que quedan destituidas, es decir, hay que liquidarlas, lo único que queda es la pérdida de investidura ante el Consejo de Estado? ¿Cómo le parece? Bueno, esto es inaudito. Grave, me parece, doctor Londoño, me parece grave, pero creo que están jugando a ganar tiempo y lo están consiguiendo los petristas. Me parece que con todas estas volteretas lo están consiguiendo. Y yo tengo tengo la sospecha de que Petro sabía esto. Cuando en las declaraciones que dio a raíz de la noticia de que había sido confirmada la destitución decía, esperen que vienen providencias judiciales. Era porque Iguarán ya le había dicho que tenía la cosa organizada con su compañero Guajiro. Y los oyentes a través del chat están hablando precisamente de eso, mencionan a Iguarán, y hay mucha decepción en el chat, sobre todo mucha decepción con la justicia. Por el país, decepción, dolor por el país, dolor de patria. No nos merecemos un poder judicial así. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca tiene que salir a defender el respeto que merece esa institución y que merece el poder judicial en Colombia. De otra manera, este es un golpe mortal al prestigio de la justicia colombiana. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es 15 de enero del año 14. Hoy es un día que no podemos dejar pasar por alto, doctor Londoño. Un miércoles 15 se nos fueron Rosenberg y Ricardo por cuenta del narcoterrorismo de las FARC.
los mismos que están negociando a Colombia por cuenta de su candidato a la presidencia, Juan Manuel Santos. Esta es la noticia, doctor Londoño. El narcoterrorismo de las FARC dio a conocer su propuesta para la sustitución de cultivos como contribución para avanzar en la solución de la problemática económica y social de los campesinos que se han visto obligados a cosechar las plantas ilícitas. Los narcoterroristas asentados en Cuba proponen, primero, definir con la participación de las FARC y de los campesinos zonas para la erradicación y sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Sin presencia militar, tampoco se podrá tener explotación minera o de hidrocarburos, además de la suspensión total de la fumigación aérea de cultivos ilícitos, en los puntos claves de la propuesta de este grupo narcoterrorista sobre el tema del narcotráfico en Cuba, haciendo un reconocimiento efectivo de las zonas de reserva campesinas. Entonces, a uno le quedan varias preguntas, doctor Londoño. ¿Por qué no proponen desminar la nación? Ahora, entonces, desmilitarizamos el país, le entregamos las armas de los militares a ellos y las FARC se hacen cargo de esto. Todo por el Nobel de la Paz. Primero fueron las zonas de distensión, después las zonas de reserva campesina y ahora los polos de desarrollo del narcotráfico para ellos moverse a sus anchas. Escribe la gente, nos dice la gente. Estas son las cosas, doctor Londoño, que nos duele a los colombianos. Hoy, 15 de enero del año 14, recordamos a Rosenberg y a Ricardo con el corazón en la boca. William, aquí quedó en claro cuál es el juego de las FARC y qué es lo que pretenden. Pero digo, lo grave no es que a las FARC se le ocurran semejantes estupideces. Lo más grave es que de pronto el gobierno se las acepta. Juan Manuel Santos, con tal de sacar un papel, es capaz de aceptar eso. Y esa propuesta que hacen, con lo absurda que a usted le parezca, sin militarización, sin erradicación de cultivos, sin licencias para que haya explotación minera en el territorio, con las FARC prácticamente gobernando de hecho es lo que proponen. Eso ya existe, William. ¿Qué es lo que está pasando en el Catatumbo? Sí, señor. ¿Cuál fue la conclusión que se aceptó en la mesa de negociaciones por el actual presidente de la ANDI? ¿Cómo le parece? El actual presidente de la ANDI vendió el país, lo vendió, lo entregó, aceptando estas cosas que ahora piden las FARC, que se extiendan a todo el territorio nacional. Claro. Si nos ha ido también en el Catatumbo, extendámoslo a todo el país y entreguémosle el país al narcotráfico, entreguémosle el país a la guerrilla y los ciudadanos de bien, pues que cojamos maleta para ir a manejar un taxi en Miami. El problema, William, es que los taxis en Miami ya los tienen todos los haitianos y los cubanos. Bueno, ya no hay alternativa. Pero aquí la gente no se quiere dar cuenta. Aquí les va a pasar lo que pasó en Venezuela. Yo comentaba en Petit Comité con usted y con Montserrat que estos señores que están pasando agachaditos por la mermelada y por muchas otras cositas y por los grandes negocios, se les olvida que mañana a ellos también les va a tocar el turno. Jessica López. Hola, buenos días para todos. 6:31 en la mañana. Les cuento que este año, el año que le esperaba Barack Obama en materia internacional, es sumamente complejo. Llevamos exactamente 15 días de este 2014 y ya le están lloviendo críticas al ganador del Premio Nobel de la Paz en el año 2009 en este sentido. Centrémonos en primer lugar en Israel, donde a esta hora hay tremendo escándalo por cuenta de unas declaraciones del ministro de Defensa de ese país en las cuales él expresa su escepticismo con los esfuerzos
esfuerzos de Estados Unidos para lograr la paz con Palestina y en particular con el señor John Kerry, el secretario de Estado estadounidense. Se dice la prensa israelí que luego de conocerse en estas palabras en Estados Unidos, por supuesto la Casa Blanca calificó de ofensivas e inapropiadas estas declaraciones. Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, no tuvo más remedio que salir hoy a desmentir lo dicho por su ministro y reafirmar a Estados Unidos como su mayor aliado. El otro país que sigue siendo, a nuestro modo de ver, la mayor piedra en el zapato en materia de política exterior para el presidente de los Estados Unidos es Siria. De este país hoy tenemos que decir que mientras John Kerry precisamente está en este momento liderando una conferencia de donantes para Siria en Kuwait, en la cual ha dicho, pues hasta el momento, que Estados Unidos destinará $380 millones en ayuda humanitaria para Siria, la noticia hoy es que el tirano Bashar al-Assad está poniendo todas las trabas del mundo para que lleguen los alimentos y los suministros a su país, y por eso ahora la gente lo que está haciendo lamentablemente es muriendo de hambre allí. Hoy se reportan 23 muertos por esta causa. Irak, como lo hemos dicho aquí en la hora de la verdad, es una nación donde la violencia no para, la nación donde, según cifras de la ONU, murieron más de 8.800 personas el año pasado por cuenta de los ataques suicidas y otro tipo de violencia. Allí la situación tiende a complicarse por el resurgimiento de Al-Qaeda. Eso lo hemos dicho aquí y lo ha reafirmado el presidente Barack Obama directamente. La guerra allí no se acaba, como él lo planteó en varias ocasiones. Desde el 2008 viene diciendo eso. Hoy el reporte que tenemos es que un ataque suicida deja hasta el momento 38 personas muertas en la capital de ese país. Tendríamos muchas cosas que decir, como usted lo ha dicho, doctor Londoño, que le sacan literalmente canas a Barack Obama en términos de política exterior, pero no podemos terminar sin referirnos a Sudán del Sur, porque mientras el enviado especial de los Estados Unidos para la crisis en ese país afirma hoy que se han logrado avances en su intento por un alto al fuego entre los rebeldes y el gobierno de ese país, los hechos demuestran lo contrario. El caos es total en ese país. Hoy, ya lo dijo usted al comienzo del programa, más de 200 personas murieron ahogadas mientras trataban de huir en un barco del infierno que se vive allí. Así que, como lo decimos, lo reafirmamos, Barack Obama tendrá un año sumamente complicado en cuenta, pues digamos, por la ineficiencia del secretario de Estado para resolver estas crisis en el mundo. Usted dice, Jessica, que eso le sacará canas o le saca canas al presidente Obama. Le seguirá sacando, sí, porque ya tiene varios. Pero sabe que creo que no. Él se parece mucho a Jimmy Carter. No se dan cuenta. Eso no es de perverso no. Simplemente que en su incompetencia, en su falta de visión geopolítica, en su falta de una estrategia para manejar el mundo. Los Estados Unidos siguen siendo el gran policía del mundo, está renunciando a esa misión y está dedicado a ser un país cualquiera al que los demás cogen a las patadas y al presidente le mecen las barbas los que quieren y a la hora que quieren, y no se da cuenta. Barack Obama no es consciente del daño que está haciendo, de manera que yo no le atribuyo a título de dolo estas enormidades que está cometiendo en la política internacional, estas debilidades de los Estados Unidos, que son debilidades de la comunidad internacional, que están permitiendo que esa región del mundo se convierta en un verdadero infierno. A mí me parece que debió haberse rodeado de un asesor, principalmente hablo del secretario de Estado de Estados Unidos, de una persona con carácter, una persona firme, no como el señor Kerry, que ya hemos visto, lleva 10 viajes a Israel para tratar de mediar en el conflicto con Palestina y nada. Ha tratado la crisis en Siria y nada. A mí me parece que si él es incapaz, debió haberse rodeado de gente que sí lo sacara a flote y sí demostrara la capacidad que tiene Estados Unidos para no dejarse aplastar, entre comillas, por una persona como Vladimir Putin, que es el que lleva las riendas hoy en día de los temas internacionales, en especial de la crisis en Siria y de Irán. No se le olvide lo que hemos dicho tantas veces, las afinidades electivas. No. Ese es el nombre de una novela de Goethe que dice que la gente siempre encuentra con quién estar y con quién tiene afinidades. Los niños en el colegio espontáneamente encuentran los amiguitos que les convienen.
después los universitarios, después los políticos, todo el mundo se rodea y se acerca a las personas que coinciden con su temperamento y con su manera de ser. Luego Obama no va a buscar, ni va a encontrar un hombre de carácter y un hombre superior como secretario de Estado, porque él buscará a alguien como él, y lo está encontrando desgraciadamente en el señor Kerry. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Hoy amanecemos concentrados en las cifras del sector minero, un sector que está con las alarmas prendidas. Las advertencias las ha venido haciendo la doctora Claudia Jiménez del sector de minería a gran escala y con quien hemos hablado aquí en La Hora de la Verdad. Lo cierto es que se empieza a vislumbrar el consolidado de lo que fue el 2013 para el sector minero colombiano, con cifras muy preocupantes. Según las estimaciones iniciales, el Producto Interno Bruto de ese sector de la economía tendría un crecimiento negativo de entre 5 y 6,6%. A la difícil situación por la que atraviesa el sector minero se suma la caída en los precios internacionales, lo que termina presentando un oscuro panorama para esta locomotora del gobierno Santos. El valor de las exportaciones mineras ha caído en 18,3% y la meta de producción de carbón tuvo que ser revisada a la baja el año pasado y todo parece indicar que la producción total fue de 85 millones de toneladas. Una cifra que bastante contrasta con las más de 100 millones de toneladas que se habían proyectado para el año pasado. Las exportaciones de oro también cayeron en un 25% y las de níquel cayeron en 5,1%. Este 2014 empezó con el pie izquierdo para el sector minero. Sin lugar a dudas, las sanciones a la Drummond mucho afectarán las cifras del sector minero este año, un año que desde antes se proyectaba ya podría tener un decrecimiento de entre el 4,7 y el 5,3%, cifras que contrastan con crecimientos sostenidos que traía en los últimos años este sector, crecimientos anuales que alcanzaban hasta el 15%. Hoy hablamos de fuertes caídas y de cifras en negativo y de esta proyección para el año, un decrecimiento de entre el 4,7 y el 5,3%. La minería, doctor Londoño, eso por no hablar de los hidrocarburos, un tema del que también estamos muy pendientes aquí en La Hora de la Verdad. Sí, señor, la gran minería que arrastró la economía colombiana, la empujó, fue la locomotora real. Cuando caía la industria y caía el campo, la minería nos daba un alivio. Pues ahora la minería está seriamente comprometida y el sector de los hidrocarburos, esos sí que están comprometidos. Ya hablaremos con el doctor Fabio Echeverry Correa sobre este tema.